Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a charlar con Mario Cabrera. Mario es un amigo desde hace muchos años. Hemos empezado más o menos en la misma época transcurrir por la herpetología. Y Mario se ha dedicado principalmente a las tortugas. A las tortugas, tanto desde el punto de vista sistemático, taxonómico, anatómico, ecológico, biogeográfico, varios aspectos de las tortugas. Y es una de las pocas personas aquí en Argentina que se dedican exclusivamente a las tortugas. Entonces, Mario, ¿qué nos podés contar de las tortugas? Mario, Largamos. muchas gracias por participar de la materia reptilia, te agradezco que estés con nosotros. Y básicamente lo que quería preguntarte es, cuando uno habla de tortugas, una tortuga es absolutamente reconocible, no se la puede confundir con nada, ¿no es cierto? Porque una tortuga es muy peculiar, muy característico. Y mi pregunta sería, ¿qué hace tortuga a una tortuga? ¿Cuáles son sus principales características? Efectivamente, mira, una tortuga es realmente un animal inconfundible. Cuando nosotros hablamos de las características de una tortuga, siempre vamos a mencionar el caparazón. Aunque existen tortugas de caparazón blando y una marina que tiene un aspecto coriáceo en el dorso, la mayor parte de ellas están dotadas de esta caja protectora con la cual enseguida la asociamos. Hay dos propiedades de las tortugas que son inmediatamente asociadas con ellas. Una, el hecho de tener un caparazón que las protege. Y el otro, de que son animales lentos. Como sabemos, una vez que inspeccionamos un poquito más a fondo, no todas las tortugas son lentas. Las acuáticas nadan muy rápidamente. Y tampoco todas tienen ese caparazón protector tan característico. Pero es lo que caracteriza a la gran mayoría de las tortugas, que tampoco son muchas. Son solamente 356 especies, lo que hace a un 3% de los reptiles, nada más. Si estimamos que hay 10.800 especies de reptiles descritas, solo el 3% de esos animales son tortugas, de esos reptiles. Son tortugas. Y sin embargo, nadie confunde, ni siquiera un niño confunde una tortuga con otro animal. Eso quiere decir que la naturaleza las ha dotado de una característica tan peculiar, tan bien elaborada a lo largo de la evolución, que a pesar de ser pocas en número las que llegan a la actualidad, se han mantenido con ese patrón morfológico a lo largo del tiempo y que les ha resultado exitoso a pesar de las limitaciones que, como vamos a ver dentro de un rato, les impone el hecho de estar encerradas en esta caja, como decimos. Y Mario, eh, ese caparazón que es tan peculiar de que no se lo encuentra en ningún otro vertebrado, ¿cómo se forma? ¿Cuál es su origen? ¿Es un caparazón? ¿Son dos caparazones? ¿Cómo es? Bien, bueno, el caparazón de la tortuga está formada internamente por una región ósea y externamente, como en este otro ejemplar, por una serie de capas epidérmicas que la recubren. Vamos a ver primero esta, porque es la que se forma primero también en el embrión. El caparazón de la tortuga tiene así dos partes bien distintas. Un carapax dorsal y un plastron ventral, y se conectan una con otras a través de una región lateral que se llama puente. Es importante definirlas porque tienen orígenes distintos, y ahí está lo interesante filogenéticamente. Por ejemplo, la parte dorsal, que es lo primero que se forma, se produce por un engrosamiento de la dermis de la región dorsal. Ectodermo y mesodermo, más correctamente, forman lo que se llama una cresta carapacial. Y es un fuerte engrosamiento de ese ectodermo y mesodermo. Eso produce que las costillas, en lugar de dirigirse hacia ventral, se expandan hacia los lados en el embrión. Lo mismo que ocurre con el plastrón. El plastrón, la parte del pecho de la tortuga,
se considera también originado de células de la cresta neural y se forma posteriormente en la vida embrionaria. Lo notable de esto es que esto se forma sin pasar por cartílago, como todas aquellas partes óseas del esqueleto que derivan de la cresta neural no pasan por una etapa de cartílago, sino que osifican directamente, en lo que llamamos una osificación intramembranosa, ¿verdad? Una pregunta por desconocimiento. ¿No está el caparazón y el peto, por ejemplo, no están derivados de la clavícula, del esternón, o sea, de algunos elementos condrales y lo mismo en el caso de la costilla? Es que las costillas están solo en la región dorsal, Bien. unidas a los arcos neurales de 10 vértebras que están ligadas siempre al caparazón. En todas las tortugas son 10 vértebras en esta región. Todo eso, a medida que va creciendo, se unen y forman esta estructura completa, compacta. Pero solo en el carapax pasan por una etapa del cartílago. Bien. En el petoplastron, son nombres equivalentes, sí, es verdad que hay un hueso que es el interclavicular y también están las clavículas embebidas y luego rodeadas por mesodermos, pero todo esto osifica directamente, Ajá. sin pasar Bien. por la etapa de cartílago. ¿Por qué es Y, interesante esto genéticamente? Porque la tortuga más antigua que se conoce, que se llama Odontochelis, es una tortuga que en el fósil nos muestra solamente plastron o peto. No sabemos si tenía un carapax y era cartilaginoso y por lo tanto no fosilizó, o fue posterior en la vida evolutiva de las tortugas. Esto fue hace 220 millones de años. Tanto el fósil como las reconstrucciones que se hacen de Odontochelis lo hacen solo con plastron, lo muestran solo con plastron, ¿no? Y no con la parte dorsal. Quiere decir que evolutivamente tenemos dos orígenes distintos para el caparazón, dos orígenes ontogenéticos y también y quizás, histológicos diferentes, y también muy posiblemente filogenéticos. Es más, Odontochelis, la especie, fue denominada semitestácea, lo que significa que tiene la mitad del caparazón. Justamente tiene solo la mitad inferior. Esto termina finalmente en 60 piecitas óseas. Mientras que, ya sabemos, algunas son costillas, son partes de las vértebras, de las clavículas, y otras son todas neoformaciones del mesodermo. A esas 60 piecitas óseas las recubren estas placas epidérmicas, que son lo que llamamos la capa córnea de una tortuga, y que en su mayor parte tienen los límites desfasados con respecto a las suturas de los huesos que están debajo de ellos para darle una mayor rigidez, una mayor fuerza. Pero que no solo es protector, también sirve para almacenar en el calcio, grasa, agua y es formador de glóbulos rojos de la sangre. Mario, has mencionado Odontochelis, ¿no es cierto? Que es el primer fósil de los testudines, que ya es una tortuga, pero tiene dientes y las tortugas actuales no. ¿Cómo es el asunto de los dientes? Sí, ninguna tortuga de la actualidad tiene dientes. Odontochelis tiene ese nombre puesto que justamente quiere decir tortuga con dientes. Perdieron los dientes y todas están provistas de un pico óseo recubierto de un pico córneo que a lo sumo suele presentar unas indentaciones, unas puntas, unos picos que les ayudan muy bien al fragmentar el alimento, al cortarlo para tragarlo. Eh, Antes de Odontochelis, que tiene 220 millones de antigüedad, hace 240 millones, se descubrió algo que también lo consideran como un antecesor de las tortugas, llamado Papochelis, no en homenaje al gran guitarrista Papo napolitano, sino que Papochelis quiere decir el abuelo de las tortugas. En realidad Ajá. tiene un aspecto muy lacertiforme y solo se lo ubica en el camino filogenético a las tortugas porque tiene costillas expandidas a nivel dorsal. Pero es muy posible que haya sido una línea divergente porque vemos que Odontochelis, que ya es mucho más tortuga en su aspecto, en el cráneo y en el plastron, no tenía caparazón dorsal.
el origen de las tortugas, con quién están relacionados como grupo. Teníamos las tres teorías, ¿no es cierto? Una que es basal a todos los reptiles, la teoría de Romer o la hipótesis clásica. Después que están relacionados a los lepidosaurios, como dijo Riepel, y la cuestión molecular que los relaciona más a los arcosaurios. Y todavía está bastante discutido. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto? ¿O cuál crees que vos es la más sustentada de las tres opiniones? Mira, el hecho de que estén vivas las tres hipótesis, yo creo que es porque tienen fuerzas y debilidades cada una de ellas. Creo que posiblemente con los últimos hallazgos la condición de anápsida del cráneo sea derivada en las tortugas. Pero algunos la relacionan mucho con los arcosaurios y eso podría ser porque tienen un órgano copulador impar que es muy distinto al que han llevado adelante los lagartos. Vamos a las actuales. Hay dos grandes grupos de tortugas. Todas las tortugas actuales, aún cuando tengan caparazón blando, carnoso, caparazón coriáceo, caparazón duro, rígido, chato o bien abovedado como en las terrestres, todas pueden clasificarse en uno de los dos grandes grupos de tortugas, Pleurodira o Cryptodira, que reciben este nombre por la forma en que retraen o protegen la cabeza, aunque algunas no pueden retraerlo demasiado, como las tortugas marinas. Criptodira quiere decir cuello oculto. Cualquier tortuga criptodira, cuando quiere retraerse en su caparazón, lo que hace es dirigir hacia atrás, en forma de S, el cuello, y deja la cabeza orientada, las narinas hacia adelante. Las que tienen una buena posibilidad de ocultarse como estas, cierran además los brazos, las extremidades anteriores, y con eso se protegen. Todas las criptodiras hacen esa retracción hacia atrás, en ese vertical. Las pleurodira, por el contrario, son principalmente las tortugas acuáticas, las de agua dulce, giran el cuello hacia alguno de los dos lados, y entonces la cabeza queda protegida también en un costado del caparazón, pero exponen un lado del cuello, el derecho o el izquierdo. De todas estas, bueno, las criptodiras son las más numerosas porque hay 263. Las pleurodira, como te digo, son 93 especies. Y geográficamente también están diferenciadas, por lo menos las pleurodiras. Pero los pleurodiras siempre están en el hemisferio sur y las criptodiras son más cosmopolitas, ¿no es cierto? Sí. Y son más numerosas también, son más del doble. Eso. La familia más numerosa a nivel mundial es Geoemídide. Esa sí es bastante cosmopolita, predomina en el sur de Asia, pero es muy cosmopolita y solamente falta en Australia. A esa le seguiría Cichelidae, que es la familia que está presente en América del Sur, en el sur, toda América del Sur, en Australia. Y respecto a la diversidad morfológica. Sí, posiblemente el arquetipo de la tortuga sea alguna tortuga acuática, porque el origen fue acuático. Sí, la primera tortuga, Odontochelys semitestacea, es acuática por el tipo de sedimento donde se le encontró. Se sabe que tenía vida acuática, pero es una tortuga muy primitiva, todavía no tenía carapax, la dorsal. En cambio, luego tenemos Proganochelys, que sí, es una tortuga con todas las características típicas de una tortuga. Caparazón dorsal, ventral, puente, 4 extremidades. ¿Y Proganochelys era acuática o terrestre? Sí. No, Proganochelys era acuática, pero acuática como las acuáticas actuales, que están en el agua, pero viven, ponen los huevos fuera del agua, realizan asoleado, excursiones fuera del agua, y utilizan el agua así como una forma de protección y es el lugar donde se alimentan. Todas las tortugas de agua dulce comen dentro del agua, no pueden comer fuera. Me ha sorprendido con eso de que el arquetipo de la tortuga es acuática. Yo hubiese pensado que el arquetipo de la tortuga era la burocracia, la de Mafalda, y no. Y tenés razón, porque en número de especies y en una cuestión filogenética, etcétera,
y la acuaticidad se da en numerosos grupos de tortuga, no solo en las tortugas marinas o en las pleurodíras, sino en otros grupos también. Así que bien, Sí, Touché, estoy sorprendido y gratamente sorprendido. igual hay que ver a este como un grupo formado por muy pocas especies, ¿verdad? Claro. Dijimos que eran 356, pero que han tenido una historia evolutiva muy larga y por lo cual han desarrollado líneas bien marcadas. Una tortuga marina no puede vivir en tierra, solo las hembras cuando salen a desovar se desplazan con mucha dificultad, pero en el agua son muy hábiles, son muy buenas nadadoras, tienen, en el caso de la laúd, de la que hemos hablado varias veces hoy, tiene unas extremidades anteriores más largas que el caparazón, prácticamente. Entonces eso le permite nadar a gran velocidad. Eh, las tortugas de tierra están muy bien preparadas justamente también para la vida en tierra, para reducir la pérdida de agua en su cuerpo, y las de agua dulce serían una modernización. Y las más extrañas, ¿cuáles serían las que se apartan más del arquetipo? Posiblemente las que más se apartan son las tortugas de caparazón blando, aquellas que tienen una especie de disco aplanado, carnoso, eh, la cabeza terminada en una trompa, y que son Estamos comunes, bueno, hablando de las muchas que son, trioníquides. exactamente, sí, cleoníquides que tienen un aspecto bastante raro. Después tenemos también extremos variaciones en tamaño. Desde las más grandes, por ejemplo, la tortuga laúd puede pesar 900 kilos y tener 2 metros de largo de caparazón. Las tortugas de las Galápagos, que son 10 y que han evolucionado con ligeras diferencias entre una y otra isla del archipiélago, también son tortugas grandes que pueden llegar a unos 450 kilos, algunas de ellas, y 1,5 metros de caparazón fácil de largo. Por el otro lado tenemos las más pequeñitas, Pelusius nanus, Pelusius nanus que es del África, y una descrita hace muy poco tiempo que se llama Kinosternum rocti. Esa tortuga, esas dos tortuguitas tienen 9 a 10 centímetros de largo, el adulto, que ya es fértil, que pone huevos, etc. Esas son las tortugas más pequeñas del mundo. Terrestres, ¿qué pasa con el caparazón? ¿Hay alguna peculiaridad en el caparazón? Sí, fíjate que el caparazón, por ejemplo, de las tortugas de Galápagos o la de la tortuga de tierra que tenemos en nuestro ámbito chaqueño y del monte, tienen un caparazón rígido y bien protector. Existen algunas que, a pesar de no haberlo reducido ni haberlo transformado en blando como las trioníquides, tienen la posibilidad de hacer mover algunas de esas partes. Por ejemplo, tenemos en África algunas tortugas, las llamadas en inglés pancake, o sea, las tortugas en torta, digamos así, porque pueden meterse entre las grietas, reduciendo un poco su tamaño y, si es necesario, levantando de alguna forma, expandiendo un poquito hacia arriba el caparazón para que no se la pueda extraer de allí. Tienen una movilidad, una bisagra, por decir así, una charnela dorsal. En nuestro medio, en América, en Sudamérica y Centroamérica, existen las quinostérnides, que son típicas, también características por tener dos zonas. Esta no es una quinostérnide, ¿verdad? Pero la uso como un ejemplo para mostrar que a este nivel y a este, Ajá. las quinostérnides poseen dos bisagras, entre comillas, dos bisagritas cartilaginosas, que hacen que, en el caso de que ellas sean molestadas por detrás, cierran, mueven esta parte, o si es por delante, cierran esta otra parte para proteger la cabeza y las extremidades anteriores. Cuando cierran una, abren un poco la otra, porque salvo un par de especies muy, muy típicas que se pueden encerrar completamente, por lo general no, es una protección, es como la frazada corta, o Bien. protegemos adelante o atrás. Para atrás, no Eso también está relacionado con las necesidades también fisiológicas, de paso lo podemos comentar, que tienen las tortugas. Ellas, para respirar, si bien tienen pulmones funcionales y expandibles, para lograr esa expansión tienen que hacer trabajar músculos que son internos al caparazón.
Esos músculos internos del caparazón lo que hacen es modificar el vacío dentro del caparazón, dentro de la cavidad corporal, mejor dicho, para que pueda entrar aire o pueda soltarlo en el proceso llamado ventilación. Incluso entrar o sacar las extremidades también ayuda, caminar ayuda a la ventilación. Entonces la gimnosternon, por lo menos la gimnosternon que tenemos en el norte de Argentina, gimnosternon scorpioides, cuando es molestada o provocada a propósito por delante, cierra lo más que puede esa bisagra, esa charnela, el plastron, pero la parte posterior se abre un poco porque desplaza su masa corporal blanda hacia atrás. ¿Cuáles son los grupos que tenemos en Sudamérica y en Argentina así a nivel de familias? Porque en Sudamérica hay una gran diversidad, pero esa está concentrada en Colombia, en Claro. Venezuela y en Brasil. Nosotros en Argentina tenemos una diversidad de tortugas relativamente buena. Son 14 especies en total, incluyendo 3 marinas que no desovan en nuestras costas, como si lo hacen algunas en Brasil, pero que llegan, que suelen verse, incluso Dermochelys coriacea, por la capacidad que tiene de lograr retener una temperatura corporal 10 grados más elevada que el medio acuático en el que está, puede ser vista hasta en las costas patagónicas más allá de Bahía Blanca. Así es que tenemos 3 tortugas marinas, 9 que llamaríamos anfibias, porque son aquellas que están en agua dulce y que salen a tierra, que tienen membranas interdigitales para nadar muy bien, que son rápidas, tanto en tierra como en agua, salvo Ginosternon. Ginosternon quizás no es la única que no entraría en esa categoría de rápida, pero que es una tortuga de ambiente de charco, de pantano, no sé cuál es. Y las dos que son típicamente terrestres, que son Chelonoidis carbonarius, la gran tortuga negra, la rabutí, del norte de Argentina y muy conocida en Paraguay, y la tortuga de tierra común, aquella que es parte a veces del mascotismo. Con respecto a la tortuga de tierra, Schelenoidis chilensis, algunos consideran de que es una sola especie en toda Argentina, hay otros que dicen que son 2 especies o subespecies o 2 grupos o inclusive 3 grupos. ¿Cuál es la posición actual al respecto? Sí, sí, eso fue variando a lo largo del tiempo, de acuerdo a distintos estudios, la profundización por ahí lograda últimamente con análisis moleculares, en los que se llegó a reconocer una sola especie, que sin embargo tiene dos ecotipos muy bien definidos, un ecotipo que podemos llamar chaqueño y otro de monte patagónico. Lo que las hace muy diferentes a primera vista, la del ecotipo patagónico es mucho más oscura, posiblemente como una adaptación para adquirir mejor calor o radiación. Es más grande, alcanza también mayor tamaño, lo que también tendría que ver con la conservación del calor. Puede realizar galerías bastante profundas, mientras que la chaqueña no. La chaqueña aprovecha huecos someros y generalmente aún en pleno invierno se ve la parte posterior de la tortuga así como metida en su hueco de cabeza. Y la patagónica también trepa muy bien, suele trepar muy bien. Sí, sí, me refiero a terrenos que tienen una cierta inclinación, lo suben. Bueno, antes de esos estudios, sí, yo mismo fui partidario de la definición de reconocimiento de 2 especies, una para el Chaco y otra para la Patagonia, en un libro que ya tiene unos años. Como hay mucho transporte antropocórico, una O sea, plenitud. hay flujo génico entre los 2 ecotipos. Pero se puede ver algún clean morfológico, o sea, un cambio gradual, o son los 2 ecotipos marcados, uno y otro ecotipo. Yo los he visto muy marcados. El tema es que en el norte suelen aparecer algunas tortugas muy grandes, similares a las del sur, justamente por lo que Sí, estamos hablando, ¿no? Una gran movilidad a través de la venta de mascotas
porque las tortugas aparecen en Buenos Aires. Manuelita vivía en Peguajo, pero porque fue trasladada a Peguajo, no No, porque era no era nativa de allí, no, no era nativa. Chelonoidis chilensis. ¿Quién fue el que la nominó y por qué le puso chilensis, siendo que no está en Bueno, sí, Chile? esa es una historia muy, muy interesante desde el punto de vista así anecdótico. Chelonoidis chilensis fue descrita por John Gray, que era un herpetólogo inglés del Museo Británico, en base a unas tortugas que a él le llevaron vivas desde Chile, o sea, que salieron por un puerto chileno. Él consideró que eran de Chile y por eso de allí Chelonoidis, bueno, en ese momento testudo, todas las tortugas prácticamente eran testudo en el siglo XIX. Esa la llamó testudo chilensis. Cuando se dio cuenta otro gran herpetólogo llamado Sclater, le cambió el nombre a testudo argentina, porque Ajá, él ese interpretó que estas habían salido desde Mendoza a Chile y de allí habían viajado hasta Inglaterra. Y lo más curioso de esto, así entre paréntesis, es que estas tortugas estaban allá en el Museo Británico vivas, en un jardín del Museo Británico, vivas, hasta que en el momento de morir, bueno, fueron incorporadas a la colección. Sclater le puso testudo argentina, pero por las reglas nomenclaturales no se pudo aceptar eso. El nombre estaba puesto y le quedó para siempre chilensis. Ahora fíjate otra cosa interesante. Si realmente fueran dos especies, la del norte, la chaqueña y la patagónica, esta que se describió en Inglaterra sería la patagónica, porque era una tortuga de la región de Mendoza. ¿Y cómo se llamaría el ecotipo del norte entonces si fuese una segunda especie? Si hubiera una segunda especie, el ecotipo norteño habría que llamarlo Chelonoidis petersi. Pero para dejarlo claro, actualmente es una sola especie para toda la Argentina, que es Chelonoidis chilensis. Exactamente, para toda Argentina, Paraguay y Bolivia, sí. Con respecto a otras tortugas argentinas, dentro de los criptodiras tendríamos a Quinosternide, ¿no es cierto? Y en Quinosternide únicamente Quinosternon scorpioides. Las Quinosternide, de las cuales nosotros tenemos solo una especie, pero son tortugas bastante diversas si consideramos desde los Estados Unidos hasta donde viven aquí en nuestro norte de Argentina. Son tortugas que a todas más o menos las reúne el hecho ese de tener alguna parte del plastron móvil y un tamaño más o menos moderado y una vida semiacuática. Frecuentan bastante el agua y lo hacen en aquellos terrenos lodosos, de aguas más bien quietas. Son de desplazarse lentamente más por el fondo, más que nadar, porque la forma de su caparazón, que no es ni aplanado ni muy hidrodinámico, tienen una puesta pequeña, las Quinosternide de 1 a 3 huevos, pero muy grandes con respecto al tamaño del cuerpo de la hembra. Y el número de huevos no es variable dentro de una especie, no es demasiado variable dentro de una especie, pero sí dentro de todas las tortugas. Tenemos las tortugas marinas que pueden poner centenares de huevos, a veces en varias puestas a lo largo de la temporada, con lo cual dejan una progenie en el nido bastante numerosa. Aunque después los avatares de ir hacia el mar, de llegar al mar y el pequeño tamaño y la fragilidad del caparazón del juvenil hace que terminen muchos muriendo, y ahí el alto número que existe, ¿no? Showing off that undeniable survivor's instinct that's kept sea turtles on the planet for around 100 million years. But they have little chance against an insatiable vulture. Weighing in at up to 6 pounds each, vultures can devour almost half a nest. Even the vultures know when they're outmaneuvered, so they give way to the frigates as they continue their relentless assault.
She is exhausted, but must forge ahead. Her life depends on it. Pero después tenemos aquellas que tienen un número intermedio, como las Kélides, pueden poner Finally, 12, the 15, safety 20 of the water. huevos. She made it through the Y gauntlet. las tortugas de tierra, como la tortuga de tierra común, argentina, que pone 6 huevitos, y mucha gente lo ha notado cuando por allí tiene un patio o ve cómo excava el nido, etcétera, y deposita esos huevitos esféricos como pelotitas de ping pong. Un número de 5, 6, 7, no más de eso. Bien. Y Mario, en los huevos hay también una variación notable en la cáscara del huevo, en la cobertura del huevo, porque algunos son coriáceos, otros son más duros. Las tortugas terrestres, visto que es duro, pero Sí. es de calcita, que los asemejaría a los arcosauria, digamos, Claro, mientras claro. que los huevos correosos de las tortugas marinas los asemejaría a los lepidosaurios. Sí, pero no te olvides que dentro de los lepidosaurios vos tenés los gecos que ponen huevos Sí, duros, huevos de cáscara dura. los gecos tienen muchas cosas raras. Los gecos también tienen determinación del sexo por temperatura, algunos gecos, qué sé yo, cantan. O sea, los gecos son como cocodrilos chiquitos. Sí. Bueno, Mario, con respecto a otra tortuga argentina, Trachemis d'Orbigny, que la has mencionado, es muy extraño en ellas de que sus parientes más cercanos están en América del Norte y no en el resto de Sudamérica. ¿Cómo puede ser que hayan llegado hasta el Río de la Plata? Sí, es una historia evolutiva bastante interesante. Hay un gap, hay un hueco en la distribución de las traquemis, pero no llega tanto como Estados Unidos. Hay traquemis en América del Norte, donde son más diversas, pero también hay en Centroamérica, hay en el norte de Sudamérica, y luego sí, d'Orbigny, bastante más al sur. Como llegaron, posiblemente se fragmentó en algún momento una distribución ancestral más amplia y quedó este stock sureño que prosperó muy bien aquí en lo que serían los afluentes del Río de la Plata. Y en el caso de la d'Orbigny, que es la nuestra, está también en Río Grande do Sul, o sea que tiene una distribución argentina, Uruguay y parte de Brasil. Las traquemis son organismos muy adaptativos, agresivos en el buen sentido de la palabra, por el hecho de que son omnívoros, se adaptan muy bien a distintos grados de temperatura, y de ahí el peligro que ocasiona la liberación de Trachemis scripta, que es la tortuguita de orejas rojas, la única que está permitida vender en los acuarios, pero que cuando se las vende muy chiquitas son muy bonitas, la gente las tiene en una pecera, pero cuando a medida que crecen y ya son incómodas, tienden a liberarlas en cualquier lugar. Es uno de los organismos invasores más reconocidos en todo el mundo, no solamente aquí. Y los peligros de eso están, primero, en la importación de enfermedades, en la hibridización que puede producirse y en la competencia por el nicho. Con las especies locales. Tamaños equivalentes, sí, con Trachemis. Y Trachemis scriptas, que era originaria de América del Norte, ya está en todo Asia, está en todo Sudamérica, en Europa, etcétera. Realmente un invasor muy agresivo. Con respecto a las Pleurodira argentinas, ahí tenemos una variedad de especies, ¿no es cierto? Muy interesante. ¿En qué parte se distribuyen y qué grupos, qué géneros encontramos? Bueno, las Pleurodira de Argentina son Phrynops, Hidromedusa, y también, por supuesto, Acanthochelis, que es no solo que es una tortuga muy interesante desde el punto de vista morfológico, porque es muy chata, y es una tortuga que tiene unos espoloncitos en los muslos a medida de protección contra los depredadores, porque Acanthochelis pallidipectoris es un endemismo del Chaco y no existe fuera de allí. En cambio, Phrynops, por ejemplo, Phrynops hillari, tiene una distribución amplia y además es muy adaptable
a ambientes contaminados, a cursos de agua muy contaminados por el hombre, y también se acostumbra como a la cercanía humana, nidifica cerca de lugares, de sitios poblados o habitados. Además, una tortuga que puede poner unos 20 huevos, así es bastante alta su prolificidad. En algunos casos han sido transportados por el hombre. En Tucumán han llegado por antropocoria, y en Mendoza se dice que también. En Córdoba no, en Córdoba existen, pero es una población natural. Phrynops hilari es la más ampliamente conocida, pero también está Phrynops williamsi en Misiones, y está Phrynops geoffranus, que tiene una dispersión muy amplia y posiblemente es un complejo de especies, porque es difícil que sea la misma especie desde el norte de Sudamérica hasta Misiones o Corrientes, donde llega, y además porque tiene diferencias morfológicas muy evidentes. De todas formas, bueno, esa amplia distribución que tiene hace que Phrynops hilari, por ejemplo, sea una de las pocas que no está amenazada en Argentina. Eso te quería De esas preguntar. 14 especies, sí, de las 14 especies que tenemos nosotros, hay 2 no amenazadas: Phrynops hilari e Hydromedusa textífera. Pero después hay 3 insuficientemente conocidas, por lo cual no podemos decir que no estén amenazadas, simplemente se sabe poco o nada, y las demás fluctúan entre vulnerables, en peligro o amenazadas. Están dentro de esa categoría. Algo que va en concordancia con la situación de las tortugas a nivel mundial. De esas 356 especies que hablamos al principio, más del 50% está amenazada de extinción. Hay zonas del Asia donde son utilizadas en gran número con fines culinarios. Ya existe una costumbre ancestral de comer carne y huevos de tortuga. Por otro lado, el mascotismo. Por otra parte, la reducción de los espacios vitales que necesitan cuerpos de agua, etcétera, que hacen falta a otras especies para sobrevivir. Y en el caso de las marinas, que son, aunque son nada más que 7, están todas en peligro por los enredos en las mallas de redes de pesca, o porque consumen plásticos confundiéndolo con algo comestible y se ahogan, se asfixian. Y básicamente por los sitios de reproducción que están comprometidos. Exactamente, ¿no? Claro, las playas al ser modificadas para el turismo, desorientan mucho a las crías recién nacidas, a las recién eclosionadas, decíamos así, y también suelen confundir a las hembras o impedirle a las hembras salir del agua a nidificar, por temor al aumento de la temperatura global, que también parece ser un efecto que va a producir más tarde o más temprano un impacto notable sobre la proporción de sexos, porque como las tortugas tienen una determinación del sexo por temperatura, eso hace que un aumento de X grados en la temperatura lleve a que haya una mayor producción de hembras. Sin embargo, hay muchas tortugas cuya determinación del sexo es genética, es bastante variado, ¿no? La determinación del sexo en las tortugas. Sí, aunque son más las que tienen la determinación por temperatura. Sí. Y con respecto a la variabilidad ecológica de las tortugas, en cuanto a la alimentación, son bastante diversas, ¿no es cierto?, en su alimentación. Las hay herbívoras, por supuesto. Herbívoras. Sí. Más o menos existen unas categorías bastante definidas. Las herbívoras, que son las de tierra, y las carnívoras estrictas, que son varias pleurodiras. Después tenés un grupo de tortugas que son omnívoras, por decirlo así, ya que se pueden alimentar selectivamente tanto de pequeños animales, pequeños vertebrados o invertebrados, y también de frutas estacionales que caen al agua, sobre todo más hacia el norte de Sudamérica. Las Phrynops de nuestra fauna son carnívoras. Las Pinosternum son omnívoras,
adaptativas en su dieta, y las de tierra son herbívoras, aunque ocasionalmente pueden mordisquear huesos de animales muertos que encuentran como una forma de aprovechar la provisión de calcio que aparece ahí. Que decíamos con Pedro Casibio en la parte veterinaria de que Mafalda, que la alimenta con lechuga a la tortuga, produce deficiencias en el caparazón, deficiencias de calcio, si no se le da de alguna otra manera un suplemento. Las tortugas son importantes y han sido importantes para el hombre en la cultura, ¿no es cierto? Inclusive están representadas en la alfarería. Sí, como vos bien decís, las tortugas en nuestros antepasados han sido elementos de algún tipo de culto, porque los vemos representados en la alfarería, así como se representa al ñandú, al guanaco, animales que para ellos eran importantes por alguna razón. No existe una evidencia muy concreta de que lo hayan utilizado como alimento, porque tenían fuentes proteicas mucho más abundantes que lo que puede ser una tortuga. Los animales que te mencioné y también los peces. Pero sí es notable en el caso de etnias guaraníes de Paraguay, cómo ellos hacen un uso culinario muy amplio, aún hoy en día, de la tortuga carbonaria, que es una tortuga grande, es una tortuga que sí puede tener 50 centímetros de largo del caparazón y un buen peso, no sé, 15 kilos, pesar fácilmente. Además que cuando la encuentran varias, porque son tortugas gregarias, pero a nivel y en el mundial. chaco argentino también eventualmente se la utiliza, ocasionalmente se lo utiliza como alimento, ¿no es cierto? Las Sí, tortugas geoquelonis chilenses. sí, Chilenses. se las utiliza como ornamentales, como juguetes para los niños, así. Bueno, En en el el norte campo, en el norte de Sudamérica es conocida la utilidad que se le da a las grandes tortugas, las llamadas arrau, las del género Podocnemis, que son tortugas que se aprovechan la carne, los huevos, y también el caparazón, el carapax en este caso, el caparazón dorsal, como platos, como vasijas, así para... a nivel cultural, las tortugas tienen una importancia que supera mucho más a la cantidad de años que tiene la cultura indígena sudamericana, ¿no? Hay una leyenda china en la cual el creador de todo, el creador del universo, esculpe los planetas y otros cuerpos celestes, los esculpe y los va lanzando al cielo, y está acompañado en la imagen por el ave fénix, por un dragón y por una tortuga. Y y en cultura hindú en también Vietnam, es muy conocido también la tortuga que sostiene un mundo plano y con esos 4 elefantes ahí simbólicos también. en Asia la tortuga es símbolo de sabiduría y justamente los doctorados, por ejemplo, habían unas estelas de piedra montadas sobre unas tortugas cada vez que había un doctorado y se lo celebraba de esa manera porque a la tortuga se la asociaba con la sabiduría. Hay todo un culto hacia la sabiduría, hacia la lentitud de la tortuga, que es como una forma de verla como un ser pensativo, pensante, un ser que evalúa las cosas antes de actuar, que no se precipita. Fábula también de la tortuga y la liebre, donde la tortuga termina ganándole a la liebre por su perseverancia y porque la liebre se confía demasiado en su éxito. Mario, quería agradecerte nuevamente tu participación en la materia reptilia y agradezco con todos estos conocimientos que nos has compartido. Chao, nos vemos. Gracias a vos por la invitación, Wes.